El apartamento de Anya era un reflejo de su alma en aquellos días espartano, ordenado hasta la obsesión, y con un eco de soledad que ni la radio encendida a bajo volumen lograba disipar. Las paredes desnudas, pintadas de un blanco impersonal, no ostentaban cuadros ni fotografías, salvo una, pequeña y discreta. Sobre la mesilla de noche la imagen de dos personas sonriendo, recortada contra un paisaje montañoso exótico. Ahora, esa fotografía yacía boca abajo, como un secreto doloroso que se negaba a ser contemplado. Anya, a sus 34 años, llevaba casi 2 tratando de acostumbrarse a la vida civil, un concepto que le resultaba tan ajeno y complejo como las intrincadas políticas de los países donde una vez había operado. Su cuerpo, esculpido por años de entrenamiento brutal y misiones al límite, conservaba la gracia letal de un depredador, aunque ahora lo enfundara en vaqueros desgastados y camisetas sin insignias. Una fina cicatriz blanca, casi invisible, le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una esquirla de metralla en alguna ciudad anónima de Oriente Medio. Sus ojos, de un gris acerado que rara vez revelaba sus emociones, hoy estaban empañados por una tristeza profunda, casi insondable. Hacía exactamente una semana que Javier, el hombre con el que había creído poder construir un futuro, el ancla que pensó la mantendría hasta a flote en el océano de la normalidad, le había dicho adiós, no con una discusión, ni con un portazo, sino con una nota escueta, dejada sobre la mesa de la cocina, llena de tópicos sobre necesitar espacio y no estar preparado para su intensidad. Una cobardía disfrazada de sinceridad que le había desgarrado el corazón con la misma eficacia que una bala expansiva. La traición, o lo que ella percibía como tal, era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, mezclándose con los fantasmas de un pasado que nunca la abandonaban del todo. Los ecos de batalla, el olor a pólvora y a miedo, la camaradería cruda y desesperada de su antigua unidad, los lobos grises, un equipo de operaciones especiales, tan letal como anónimo, del que ella había sido una de sus líderes más respetadas, la única mujer en un mundo de hombres endurecidos. Había sobrevivido a emboscadas, a torturas, a la pérdida de compañeros cuyas caras aún la asaltaban en sueños. Pero este dolor íntimo y personal, la hacía sentir vulnerable de una manera que casi había olvidado. El silencio del apartamento se volvía insoportable. Cada tic-tac del reloj era un martillazo en su cabeza. Intentó leer, pero las palabras se emborronaban ante sus ojos. Intentó seguir su rutina de ejercicios, pero su cuerpo se movía con una desgana inusual. La disciplina, su aliada constante durante tantos años, parecía haberla abandonado. Se levantó del sofá con un movimiento brusco y se dirigió a la pequeña cocina. Abrió la nevera. Estaba casi vacía, salvo por una botella de agua y un limón mustio. La cerró con un golpe. No tenía hambre. Lo que sentía era una sed diferente. Una sed de olvido, de anestesia. Recordó la penumbra, un bar sin pretensiones en el barrio portuario. Un antro oscuro y ruidoso, donde el humo del tabaco y el olor a cerveza rancia creaban una atmósfera de anonimato perfecto. Solía ir allí en sus primeros meses de regreso a la vida civil, cuando la normalidad la asfixiaba y necesitaba un lugar donde nadie la conociera, donde nadie le hiciera preguntas, un lugar donde pudiera simplemente ser o dejar de ser, al menos por unas horas. La idea se aferró a su mente con la tenacidad de una mala hierba. Sabía que no era la solución, que el alcohol solo ahogaría sus penas temporalmente para devolverlas con más fuerza al día siguiente. Pero en ese momento, la perspectiva de un alivio, por fugaz que fuera, era demasiado tentadora. Se vistió con rapidez unos vaqueros oscuros, una camiseta negra ajustada que insinuaba la musculatura de sus hombros y brazos, y una vieja chaqueta de cuero que había sido su compañera en innumerables misiones.
Se recogió el cabello castaño oscuro en una coleta tirante. Un gesto automático que revelaba la severidad de sus facciones. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos de un lobo herido, alerta, peligrosos, pero con un atisbo de profunda tristeza en el fondo. «Solo un par de copas», se dijo a sí misma, aunque una voz cínica en su interior sabía que probablemente serían más. La noche había caído sobre la ciudad cuando Anya salió a la calle. El aire era fresco, con ese olor a sal y a gasoil tan característico de los barrios portuarios. Caminó con paso rápido y decidido, sus sentidos, aunque embotados por la angustia, registrando instintivamente cada detalle del entorno, el grupo de jóvenes ruidosos en la esquina, el coche con los cristales tintados aparcado al otro lado de la calle, el mendigo acurrucado en un portal, viejos hábitos que se negaban a morir. La penumbra estaba tal como la recordaba. Un neón parpadeante con el nombre del bar era la única concesión a la modernidad en su fachada desconchada. Dentro, el ambiente era denso, una mezcla de conversaciones etílicas, el tintineo de vasos y la música machacona de una vieja gramola. Encontró una mesa libre en un rincón oscuro, lejos de la barra y de las miradas curiosas. Pidió un whisky doble, sin hielo. El primer trago le quemó la garganta, pero también le produjo una extraña sensación de alivio, como si el fuego líquido estuviera disolviendo el nudo de angustia que le oprimía el pecho. Observó a los demás parroquianos con una mirada distante, analítica, marineros de rostros curtidos, estibadores con manos como mazas, mujeres de risa fácil y mirada cansada, seres anónimos ahogando sus propias penas, sus propias frustraciones, en el fondo de un vaso. Por primera vez en mucho tiempo, Anya no se sintió completamente fuera de lugar. Pidió otro whisky y otro. Los recuerdos de Javier comenzaron a agolparse en su mente, intrusivos, dolorosos. Su sonrisa, sus abrazos, las promesas susurradas en la oscuridad. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales de su creciente indiferencia, de su cobardía hela, que había sido entrenada para leer las intenciones ocultas en una mirada, en un gesto? Había sido engañada por un hombre cuya única habilidad parecía ser la de la huida elegante. La ironía era amarga. Los ecos de batalla también se hicieron presentes, superponiéndose a la imagen de Javier, el rostro ensangrentado de su compañero, Mikhail cayendo a su lado en una emboscada en Kandahar, el olor a carne quemada tras una explosión en Beirut, la tensión insoportable de una infiltración nocturna en territorio enemigo. Aquellos recuerdos, aunque brutales, eran extrañamente más limpios. Había un propósito en aquella violencia, una lógica fría en la lucha por la supervivencia. Esto, en cambio, este dolor del corazón roto, era un laberinto confuso y pegajoso del que no sabía cómo escapar. Se sirvió otro whisky, sintiendo cómo el alcohol comenzaba a adormecer los bordes afilados de su angustia. La música de la gramola parecía lejana, las conversaciones a su alrededor, un murmullo inconexo. Estaba sola, terriblemente sola, en medio de aquella multitud anónima. La guerrera, la estratega, la líder implacable, se había convertido en una mujer con el corazón roto, ahogando sus penas en un bar de mala muerte. Y en algún rincón oscuro de su mente, una voz le susurraba que aquella noche, la calma autoimpuesta estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. El laberinto de la tristeza era profundo, y ella, sin saberlo, se adentraba cada vez más en sus sombras, buscando una salida que quizás solo encontraría a través de una nueva y violenta confrontación con el mundo exterior. El último trago de whisky dejó un rastro de fuego en la garganta de Anya, pero no logró apagar la helada desolación que se había instalado en su pecho. Pagó la cuenta con la mirada perdida, ignorando la sonrisa lasciva del camarero y el bullicio del bar que,
lejos de ofrecerle el olvido que buscaba, solo parecía amplificar su sensación de aislamiento. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando empujó la puerta de la penumbra y se encontró de nuevo con la fría indiferencia de la noche. La ciudad, a esas horas, se despojaba de su maquillaje diurno para revelar un rostro más crudo y honesto. Las calles principales, antes un hervidero de actividad, ahora yacían desiertas y barridas por un viento húmedo que olía a salitre y a basura. Anya se subió el cuello de su chaqueta de cuero y emprendió el camino hacia su apartamento, eligiendo instintivamente las callejuelas secundarias, las rutas menos transitadas que, paradójicamente, la hacían sentir menos expuesta que las grandes avenidas iluminadas. El alcohol le producía un ligero mareo, una falsa sensación de ligereza que no lograba enmascarar el peso de su corazón roto. Javier. Su nombre era una esquirla de hielo clavada en su memoria. Mientras caminaba, sus sentidos, aunque ligeramente embotados por el alcohol, seguían alerta, un hábito grabado a fuego tras años de moverse en entornos hostiles. Registraba el eco de sus propias pisadas en el silencio de la noche, el maullido lastimero de un gato en algún tejado, el goteo monótono de una tubería rota. Y entonces percibió otro sonido, uno que no encajaba en la sinfonía nocturna de la ciudad, el de unas pisadas sigilosas que parecían seguirla a distancia, tratando de acompasarse con las suyas. Una descarga de adrenalina, fría y familiar, la recorrió, despejando instantáneamente los últimos vestigios de la borrachera. No se giró, no aceleró el paso. Continuó caminando con la misma cadencia aparente, pero ahora cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada nervio vibrando con una alerta primordial. Sabía que no eran imaginaciones suyas. El olor del peligro, sutil pero inconfundible, flotaba en el aire. Al doblar una esquina hacia la calle de la Luna Amarga, una arteria estrecha y mal iluminada, flanqueada por almacenes abandonados y edificios con las ventanas tapiadas, supo que la confrontación era inevitable. Las pisadas detrás de ella se hicieron más audaces, más cercanas, y entonces 4 sombras emergieron de un portal oscuro, bloqueándole el paso. Una quinta figura apareció por su espalda, cerrando cualquier vía de escape. Eran 5 hombres, jóvenes en su mayoría, con el aspecto descuidado y la mirada desafiante de los que hacen de la intimidación su oficio. El que parecía ser el líder, un individuo corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla y un solo ojo sano que brillaba con malicia. El tuerto, como lo conocerían en los informes policiales si alguna vez llegaban a redactarse, dio un paso al frente, una sonrisa torcida dibujada en sus labios. «Vaya, vaya, miren lo que ha traído la marea», dijo el tuerto, su voz áspera, con un deje de burla. «Una gatita solitaria paseando por nuestro territorio a estas horas de la noche. ¿Te has perdido? Preciosa». Sus compinches rieron, un coro de risas vulgares que rebotó en las paredes del callejón. Anya se detuvo, su rostro impasible, aunque por dentro su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una rabia fría que comenzaba a hervir. Evaluó la situación con la rapidez de un ordenador 5 oponentes, probablemente armados con navajas o algún objeto contundente, confiados en su superioridad numérica y en la aparente vulnerabilidad de su presa. Una mujer sola, visiblemente afectada por el alcohol, un blanco fácil, o eso creían ellos. «No busco problemas», dijo Anya, su voz tranquila, aunque con un timbre bajo y peligroso que debería haberle servido de advertencia. «Déjenme pasar». El tuerto soltó una carcajada. «¿Problemas? Nosotros no somos el problema. Muñeca, somos la solución a tu soledad». Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. El olor a alcohol barato y a sudor rancio que emanaba de él revolvió el estómago de Anya.
¿por qué no te quedas un rato con nosotros? Podemos enseñarte cosas divertidas, cosas que ese novio tuyo que te ha dejado llorando en el bar seguro que no sabe hacer. La mención de su estado en el bar, la insinuación sobre Javier, fue como echar gasolina al fuego contenido de Anya, pero aún así, se aferró a un último vestigio de autocontrol. Estaba retirada. Ya no era una guerrera, solo quería irse a casa, a su soledad, a lamerse sus heridas en privado. He dicho que me dejen pasar, repitió. Su voz ahora un siseo helado. Intentó rodearlos, pero dos de ellos se movieron, bloqueándole de nuevo el camino. No tan rápido, fiera, dijo uno de los secuaces, un joven con una sonrisa estúpida y ojos vacíos. Extendió una mano sucia para tocarle el pelo. Con esa melena, seguro que eres una loba en la cama. Anya esquivó el contacto con un movimiento casi imperceptible, sus ojos clavados en los del joven con una intensidad que hizo que éste retrocediera un paso, su sonrisa vacilando. La paciencia tiene un límite. Caballeros, dijo Anya, su voz ahora desprovista de cualquier inflexión, plana, metálica, y ustedes están a punto de agotar la mía. Les sugiero, por última vez, que se aparten de mi camino. El tuerto, enfurecido por la inesperada resistencia y la falta de sumisión de su víctima, perdió la poca paciencia que le quedaba. Insolente zorra, escupió. ¿Quién te crees que eres para hablarnos así? Te vamos a enseñar a respetar a tus superiores. Dio una señal a sus hombres, y estos comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor, sus intenciones ahora brutalmente claras. Uno de ellos sacó una navaja, la hoja brillando con destellos siniestros bajo la escasa luz de una farola lejana. Anya suspiró, un suspiro casi imperceptible, como si estuviera resignándose a lo inevitable. Pero no era resignación lo que había en sus ojos, sino una transformación. La tristeza, la vulnerabilidad, desaparecieron como por ensalmo, reemplazadas por una expresión de concentración absoluta, una frialdad letal que era mucho más aterradora que cualquier grito o amenaza. El olor del peligro, que había percibido al entrar en el callejón, ahora era denso, palpable, mezclado con el hedor de la estupidez y la maldad de aquellos hombres, la furia contenida, alimentada por el desengaño amoroso, por la frustración de una vida que no encajaba, por el hartazgo de sentirse acosada y subestimada. Finalmente alcanzó su punto de ebullición. El tuerto, malinterpretando su silencio como miedo, se abalanzó sobre ella, sus manos extendidas como garras. Ahora eres mía, perra. Ese fue el instante, el límite, la chispa que encendió la conflagración. La calma de Anya se rompió, no con un grito, sino con un movimiento que fue poesía y violencia pura. La danza implacable de la diosa de la guerra que había intentado mantener encadenada en lo más profundo de su ser. El primer golpe fue tan rápido que ninguno de ellos lo vio venir. El insulto soez del tuerto y el agarre brutal en su brazo fueron el detonante. En una fracción de segundo, la tristeza nebulosa y el letargo etílico que habían nublado la mente de Anya se disiparon como la niebla ante un sol implacable. Una claridad helada, cortante como el filo de un bisturí, se apoderó de ella. El corazón roto seguía doliendo. Sí, pero ahora latía al compás de un tambor de guerra ancestral, un ritmo que su cuerpo y su alma conocían demasiado bien. La guerrera, la diosa de la guerra que había intentado sepultar bajo capas de normalidad y desengaño, acababa de despertar con una furia silenciosa y aterradora. El primer movimiento de Anya fue tan rápido, tan inesperado, que el tuerto apenas tuvo tiempo de registrarlo. Su mano, la que él aferraba con saña, se flexionó con una fuerza inverosímil, los dedos de Anya encontrando con precisión quirúrgica los puntos de presión en su muñeca. Un crujido seco,
obsceno en el silencio del callejón, y un aullido de dolor animal brotaron de la garganta del matón. Soltó el brazo de Anya como si quemara, retrocediendo con el rostro contorsionado por el dolor y la sorpresa. Su muñeca colgaba en un ángulo antinatural. Antes de que sus 4 compinches pudieran reaccionar, antes siquiera de que pudieran procesar la súbita inversión de roles, Anya ya estaba en movimiento. No era una pelea callejera, desordenada y brutal. Era una danza, una coreografía letal ejecutada con una gracia y una eficiencia que helaban la sangre. Su cuerpo, antes encorvado por la tristeza, ahora se erguía flexible y poderoso, cada músculo, cada tendón, respondiendo a años de entrenamiento inhumano. El segundo matón, el que había sacado la navaja, se abalanzó sobre ella con un grito de furia. Anya pivotó sobre la punta de sus pies, esquivando la torpe embestida con un movimiento que pareció casi etéreo. Su mano izquierda desvió la muñeca armada del agresor hacia el exterior, mientras su codo derecho impactaba con la fuerza de un ariete en la tráquea del hombre. Un gorgoteo ahogado, y el matón se desplomó de rodillas, boqueando en busca de aire, la navaja cayendo con un tintineo metálico sobre los adoquines. Otro de ellos, el más corpulento, intentó agarrarla por la espalda, buscando inmovilizarla con su masa. Anya, sintiendo su proximidad, se agachó súbitamente, haciendo que el hombre pasara por encima de ella, y en el mismo movimiento, giró y le propinó una patada demoledora en el costado de la rodilla. Otro crujido, seguido de un grito desgarrador. El gigante cayó al suelo como un árbol talado, sujetándose la pierna destrozada. Los 2 restantes, al ver a sus compañeros neutralizados con tanta rapidez y brutalidad, comenzaron a dudar. El miedo, frío y paralizante, reemplazó la arrogancia en sus rostros. Intentaron retroceder, buscar una vía de escape, pero Anya no les dio esa opción. Se movió entre ellos como una sombra. Sus golpes precisos, económicos, dirigidos a los puntos vulnerables, un codazo al plexo solar que dejó a uno sin aliento y doblado por la mitad. Un rápido gancho a la mandíbula que envió al otro a la inconsciencia antes siquiera de que tocara el suelo. Todo había durado apenas unos segundos, quizás un minuto como máximo. Un ballet de violencia controlada, una sinfonía de dolor silenciado. Anya se detuvo en el centro del callejón, rodeada por los cuerpos de sus agresores, que yacían en el suelo gimiendo, tosiendo o simplemente inconscientes. Su respiración era apenas agitada. El único signo visible del esfuerzo eran unas gotas de sudor que perlaban su frente y el brillo febril en sus ojos grises. Miró a El Tuerto, que la observaba desde el suelo con una mezcla de terror y odio, sujetándose la muñeca rota. Su único ojo sano estaba desorbitado por la incredulidad. La gatita solitaria se había transformado en una tigresa, en una fuerza de la naturaleza que los había barrido, como si fueran simples hojas secas. Anya se acercó lentamente a él, cada paso resonando en el silencio, ahora solo roto por los quejidos de los heridos. Se agachó a su lado, su rostro impasible, sus ojos fijos en los de él. «Creo», dijo en voz baja, su aliento con un ligero aroma a whisky y a algo mucho más peligroso, «que esta noche has aprendido una lección muy importante sobre el respeto». Su voz era suave, casi un susurro, pero con un eco de acero que hizo que El Tuerto se estremeciera. A veces, las mujeres que parecen más vulnerables son las que guardan las garras más afiladas. No había rastro de la mujer desconsolada que había entrado en la penumbra, buscando ahogar sus penas. En su lugar estaba la guerrera, la superviviente, la ejecutora de una justicia rápida y brutal. El alcohol, lejos de entorpecerla, parecía haber liberado sus instintos más primarios, su furia contenida durante tanto tiempo. Se enderezó,
echando una última mirada a los despojos de lo que había sido una pandilla de matones. No sentía triunfo, ni satisfacción, solo un vacío gélido, el eco de la violencia que había tenido que desatar una vez más. La calma que había estallado en 1000 pedazos comenzaba a sentarse de nuevo, pero era una calma diferente, más alerta, más peligrosa. Recogió la navaja que uno de ellos había dejado caer y, con un gesto rápido, la partió en 2 contra el borde de un contenedor de basura, arrojando los trozos a la oscuridad. Luego, sin una palabra más, se ajustó la chaqueta de cuero y se alejó del callejón, desapareciendo en las sombras de la noche con la misma rapidez silenciosa con la que había actuado. Dejó atrás un rastro de cuerpos doloridos y egos destrozados, un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a subestimarla, la diosa de la guerra, aunque retirada y con el corazón roto. Seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Y aquella noche, en la soledad de un callejón oscuro, había recordado, y les había recordado a otros, que hay límites que nunca deben cruzarse. Mientras caminaba hacia su apartamento, la adrenalina comenzó a disminuir, dejando paso a un temblor incontrolable, no de miedo, sino de la tensión liberada. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a asentarse en su mente. Había vuelto a recurrir a la violencia, a esa parte de sí misma que tanto se había esforzado por reprimir. ¿Era esto lo que le deparaba la vida civil? ¿Una lucha constante contra sus propios demonios y contra la estupidez y la maldad del mundo? Llegó a su apartamento y cerró la puerta con doble llave. Se apoyó contra ella, respirando con dificultad. Se miró las manos. No tenían ni un rasguño. Sus nudillos, sin embargo, le dolían ligeramente. Un recordatorio tangible de los golpes que había repartido. Fue al baño y se lavó la cara con agua fría, tratando de borrar la imagen de los rostros contorsionados de dolor de aquellos hombres. Pero sabía que esa imagen, como tantas otras de su pasado, la perseguiría durante mucho tiempo. La calma se había roto, y Anya, la guerrera en el laberinto de la tristeza, sabía, con una certeza desoladora, que las réplicas de aquella noche no tardarían en llegar. Su breve pero brutal danza con la violencia en la calle de la luna amarga era solo el preludio de una tormenta mucho mayor. El amanecer se filtró por las persianas mal cerradas del apartamento de Anya, trayendo consigo una luz gris y sucia que parecía reflejar el estado de su alma. La resaca del whisky se mezclaba con el dolor sordo de sus nudillos y el eco amargo de la violencia de la noche anterior. Se levantó de la cama con un movimiento pesado, cada músculo protestando, el recuerdo de los cuerpos cayendo, de los gemidos de dolor, de la expresión de terror en el rostro del tuerto. Se repetía en su mente como una película defectuosa, metódicamente, como si siguiera un protocolo grabado en su ADN. Revisó su ropa. Unas pequeñas salpicaduras de sangre, casi imperceptibles, manchaban el puño de su chaqueta de cuero. Las limpió con agua fría y jabón, con la misma eficiencia impersonal con la que habría limpiado su equipo tras una misión. La Anya que había intentado ser, la mujer que buscaba la paz en la normalidad, se desvanecía, dejando al descubierto los contornos afilados de la guerrera que siempre había sido. El corazón roto seguía ahí, una herida abierta y sangrante, pero ahora se superponía la fría lógica de la supervivencia. Mientras tanto, en los bajos fondos de la ciudad, la noticia de la paliza sufrida por el tuerto y su banda corría como un reguero de pólvora. 5 hombres adultos, conocidos por su matonería, reducidos a un amasijo de huesos rotos y egos destrozados por una sola mujer. Al principio, sonaba a broma, a exageración, pero los testimonios de los propios matones, entre juramentos de venganza y gemidos de dolor en la sala de urgencias de un hospital de caridad, confirmaban la increíble historia. Hablaban de una mujer de fuerza y habilidad sobrehumanas, una fiera,
una diablesa que se movía como una sombra y golpeaba como un rayo. La descripción era vaga, alta, pelo oscuro, ojos grises como el acero, pero la humillación era palpable. La noticia no tardó en llegar a los oídos de Vicente Ramos, más conocido en el AMPA como el Patriarca, un hombre de 60 años, con el cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás, trajes caros hechos a medida y unos ojos fríos y calculadores que habían visto demasiada violencia y demasiada traición como para sorprenderse por nada. El Patriarca dirigía su imperio criminal, extorsión, contrabando, tráfico de influencias, desde la trastienda de una opulenta galería de arte en el centro de la ciudad, una fachada perfecta para sus actividades ilícitas. El tuerto era uno de sus lugartenientes más leales, aunque no el más brillante. La afrenta sufrida por él era una afrenta directa a la autoridad de el Patriarca, una mancha en su reputación que no podía tolerar. «Encuentren a esa mujer», ordenó el Patriarca a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Vargas, un hombretón silencioso y con cicatrices que hablaban de su propia brutalidad. «Quiero saber quién es, qué quería y por qué se atrevió a tocar a uno de los míos. Y tráiganmela, viva, si es posible. Quiero tener una charla personal con ella». Anya, ajena a la tormenta que se estaba gestando en las altas esferas del crimen organizado, intentaba retomar una apariencia de normalidad, pero la sensación de ser observada, la inquietud que le erizaba la piel, se volvieron compañeras constantes. Notaba el coche oscuro aparcado al final de su calle durante horas, la figura anónima que parecía cruzarse con ella con demasiada frecuencia en sus trayectos habituales, las miradas furtivas de desconocidos en la cafetería, donde solía tomar el desayuno. Su entrenamiento le gritaba que estaba bajo vigilancia. El apartamento, antes un refugio contra el mundo, ahora se sentía como una jaula. Cada crujido del edificio, cada sombra en la ventana, la ponían en alerta. Dormía con un cuchillo de combate bajo la almohada, un viejo hábito que había resurgido con fuerza. La paz que había buscado en la jubilación se había hecho añicos. El pasado, con sus nuevos enemigos, la había encontrado. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la cerradura forzada. Entró con la cautela de un soldado en territorio enemigo, cada sentido aguzado. Aparentemente, no faltaba nada, pero alguien había estado allí. Lo sentía en el aire, en el ligero desorden de sus escasas pertenencias, en la forma en que un libro sobre su mesilla estaba ligeramente descolocado. No buscaban robar, buscaban información, buscaban algo sobre ella. Fue entonces cuando Anya supo que no podía seguir enfrentándose a esto sola. Con los recursos limitados de una ciudadana corriente, necesitaba saber a qué se enfrentaba. Necesitaba inteligencia, necesitaba ojos y oídos en lugares a los que ella ya no tenía acceso. Y eso significaba hacer algo que había jurado no volver a hacer: contactar con su antigua vida. En lo más profundo de un cajón, bajo una pila de ropa vieja, encontró un pequeño dispositivo de comunicación encriptado, un vestigio de sus días en los lobos grises. Lo encendió con manos temblorosas. La batería aún conservaba algo de carga. Introdujo una secuencia de códigos compleja, una que solo otro miembro de su antigua unidad podría reconocer. Envió un mensaje corto, conciso lobo gris alfa a Espectro: «Necesito contacto. Urgente». La respuesta tardó casi 24 horas en llegar. 24 horas de tensión insoportable para Anya. Finalmente, el dispositivo vibró. Unas coordenadas, una hora y una sola palabra: cautela. El lugar de encuentro era un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. Un lugar improbable y discreto. Anya llegó puntual, moviéndose entre las lápidas cubiertas de musgo como una sombra. Un hombre emergió de detrás de un mausoleo familiar. Era alto,
delgado, con gafas de montura metálica y un aire de intelectual distraído. David Ochoa, alias Espectro, el genio informático y analista de inteligencia de los Lobos Grises. Ahora un supuesto consultor de seguridad que trabajaba por su cuenta. Anya, dijo, su voz apenas un susurro. Había sorpresa y preocupación en sus ojos. Ha pasado mucho tiempo. Pensé que habías encontrado la paz. La paz es un lujo que algunos no podemos permitirnos. David, respondió Anya con amargura. Le explicó brevemente lo sucedido, la agresión, su reacción, la sensación de ser vigilada, la cerradura forzada. Espectro escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. El tuerto trabaja para Vicente Ramos, el patriarca, confirmó cuando Anya terminó. Un pez gordo. Anya, muy gordo. Controla gran parte del crimen organizado de esta ciudad. Es despiadado, vengativo y tiene conexiones en todas partes, incluso en la policía. Si te ha puesto en su punto de mira, dejó la frase inacabada, pero el mensaje era claro. Necesito saberlo todo sobre él. David, dijo Anya, sus negocios, sus hombres, sus debilidades, todo. Espectro asintió. Haré lo que pueda. Pero, Anya, esto es peligroso. Más peligroso que muchas de las misiones que enfrentamos juntos. Ramos no es un simple matón callejero. Es un estratega y tiene recursos ilimitados. Lo sé, replicó Anya, sus ojos grises brillando con una determinación helada. Pero no voy a huir. No esta vez. Si quiere guerra, la tendrá. David la miró, reconociendo en ella a la líder implacable que había conocido en el campo de batalla, la mujer que nunca retrocedía ante el peligro. Una parte de él sintió una punzada de tristeza al verla arrastrada de nuevo a ese mundo de violencia y sombras, pero otra parte, la del soldado, sintió una oleada de respeto y lealtad. Te conseguiré la información, dijo finalmente. Y si necesitas apoyo, ya sabes cómo encontrarme. Los Lobos Grises nunca abandonan a uno de los suyos. Anya asintió, un nudo de gratitud formándose en su garganta. No estaba sola, al menos no del todo. Se despidieron con un breve apretón de manos, un gesto que sellaba una alianza renovada en la oscuridad. Mientras Anya se alejaba del cementerio, la información de Espectro comenzaba a dibujar en su mente un mapa de la amenaza a la que se enfrentaba. El patriarca, un nuevo enemigo, surgido de las cenizas de una noche de furia y descontrol. El pasado no solo había regresado, había traído consigo una guerra que Anya no había buscado, pero que ahora estaba decidida a ganar. La guerrera en el laberinto de la tristeza había encontrado una nueva misión, aunque fuera una impuesta por las circunstancias, y esta vez lucharía no solo por su supervivencia, sino también por el derecho a la paz que tanto le había sido negada. La información proporcionada por Espectro fue como un mapa detallado del infierno. Vicente el Patriarca Ramos no era un simple jefe mafioso, era la cabeza de una hidra con tentáculos que se extendían por todos los estratos de la ciudad, negocios legales que servían de tapadera, funcionarios corruptos en nómina, una red de informantes en cada esquina y un ejército de matones liderados por el brutal Vargas, su jefe de seguridad. Su especialidad era la extorsión, el control de los muelles y el blanqueo de capitales, pero no dudaba en recurrir al secuestro o al asesinato si alguien osaba desafiar su autoridad. Y Anya, la mujer anónima que había humillado a su lugarteniente, el Tuerto, se había convertido en una obsesión personal para él. La cacería comenzó casi de inmediato. Anya, gracias a la advertencia de Espectro, abandonó su apartamento justo a tiempo, llevándose consigo solo una mochila con lo esencial, algo de ropa, sus ahorros en efectivo, el dispositivo de comunicación encriptado y el cuchillo de combate que ahora se había convertido en una extensión de su propia piel.
Desde la ventana de un café, al otro lado de la calle, vio como un grupo de hombres con aspecto de pocos amigos, Vargas entre ellos, reconoció con un escalofrío. Forzaban la entrada de su edificio y subían hacia su piso. La sutileza no era el fuerte del patriarca cuando se sentía ultrajado. Comenzó para Anya una vida errante dentro de la propia ciudad. Un peligroso juego del gato y el ratón en un laberinto de asfalto y hormigón. Utilizó todas las habilidades de evasión y contravigilancia que había aprendido en sus años de operaciones encubiertas. Cambiaba de escondite cada noche, pensiones de mala muerte en barrios desconocidos, habitaciones alquiladas por horas. Incluso alguna noche la pasó en vela en la estación de autobuses, mezclada entre los viajeros anónimos. Modificó su apariencia, tiñó su cabello de un rubio ceniza. Usó gafas de montura gruesas sin graduación. Adoptó una forma de caminar menos erguida, más anodina, pero sabía que eran medidas temporales. Los hombres del patriarca eran persistentes y tenían ojos en todas partes. El primer objetivo de los matones de Ramos fue la penumbra. Sal, el curtido camarero, fue sometido a un interrogatorio brutal en la trastienda del bar. Querían saber todo sobre la mujer misteriosa que había frecuentado su local. Sal, un hombre que había visto demasiadas cosas en su vida como para asustarse fácilmente, y que sentía una extraña simpatía por aquella clienta silenciosa y de mirada triste. Se mantuvo firme. Alegó que no la conocía, que era solo una más entre tantos rostros anónimos que buscaban consuelo en el alcohol. Recibió una paliza por su obstinación, pero no habló. Anya se enteró del incidente a través de Spectro, quien, a su vez, lo supo por sus contactos en los bajos fondos. Una oleada de furia y culpabilidad la invadió. Inocentes estaban pagando el precio de sus acciones. La idea de huir, de desaparecer y dejar que la tormenta pasara, la tentó con fuerza. Spectro mismo se lo sugirió. Puedo conseguirte una nueva identidad. Anya. Un pasaje a algún lugar remoto donde Ramos nunca te encontraría. Aún estás a tiempo de alejarte de todo esto. Pero Anya negó con la cabeza. No, David. Si huyo ahora, siempre estaré mirando por encima del hombro. Y ese monstruo seguirá haciendo daño impunemente. Además, le debo algo a Sal, y a mí misma. La huida ya no era una opción. La presa se negaba a seguir siéndolo. Decidió que la mejor defensa era un buen ataque, o al menos una activa recopilación de inteligencia que le permitiera anticipar los movimientos de El Patriarca y encontrar sus puntos débiles, con la ayuda de Spectro, que actuaba como sus ojos y oídos en el mundo digital. Comenzó a investigar a fondo las operaciones de Ramos. Rastrearon sus flujos de dinero, identificaron sus principales socios, sus lugares de reunión, sus rutinas. Anya, disfrazada, se aventuró en los territorios controlados por la organización de Ramos, observando, escuchando, recopilando información. Una noche, logró infiltrarse en una de las oficinas secundarias que utilizaban como centro de contabilidad para sus negocios de extorsión. Mientras David desactivaba remotamente las cámaras de seguridad, Anya copió archivos comprometedores de un ordenador, encontrando listas de comerciantes extorsionados, pagos a policías corruptos y planes para nuevas adquisiciones de negocios locales. La información era dinamita pura, pero también la ponía en un peligro aún mayor. Los hombres de Vargas, el implacable jefe de seguridad de El Patriarca, estaban cada vez más cerca. Un día, mientras seguía a uno de los contables de Ramos, Anya se vio envuelta en una persecución en coche por las atestadas calles del centro. Tuvo que recurrir a maniobras evasivas que creía olvidadas, sintiendo de nuevo la adrenalina recorriendo sus venas, el sabor metálico del peligro en la boca. Logró despistarlos, pero no sin antes recibir un ligero roce de bala en el brazo izquierdo, un recordatorio de que sus enemigos no jugaban y de que su propia invulnerabilidad era un mito.
Se refugió en un piso franco que Espectro mantenía para emergencias, curándose la herida ella misma, con la misma eficiencia fría con la que había tratado tantas otras en el pasado. El dolor físico era soportable. Era el dolor del alma, la sensación de estar atrapada de nuevo en una espiral de violencia, lo que realmente la atormentaba. «Están intensificando la búsqueda. Anya», le informó Espectro a través del comunicador encriptado. «Ramos ha puesto precio a tu cabeza. Ya no se trata solo de una venganza por lo de El Tuerto. Has hurgado demasiado en sus asuntos. Te considera una amenaza existencial para su imperio». Anya miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer que la devolvía la mirada estaba cansada, herida, pero sus ojos grises brillaban con una determinación inquebrantable. La decisión que había estado madurando en su interior durante días finalmente tomó forma. «No puedo seguir escondiéndome. David», dijo con voz firme, «cada día que pasa, el riesgo para mí y para cualquiera que se me acerque aumenta y no voy a permitir que ese bastardo siga aterrorizando a la ciudad. Es hora de terminar con esto. De una vez por todas. ¿Qué tienes en mente?», Anya preguntó Espectro, su voz teñida de preocupación. «Voy a llevarle la guerra a su propia casa». «David», respondió ella. «Voy a hacer que el patriarca se arrepienta del día en que decidió cruzar su camino con el de una simple mujer que solo quería tomar una copa en paz». Ya no era la presa rebelde. Se había convertido de nuevo en la cazadora, y su objetivo era claro. Vicente el Patriarca Ramos. La decisión estaba tomada. Entre la espada y la pared. Anya había elegido empuñar la espada y abrirse camino a través de la oscuridad, aunque fuera lo último que hiciera. La antigua diosa de la guerra se preparaba para su última y más peligrosa batalla. La gota que colmó el vaso de la paciencia de Anya, o más bien, que desbordó el dique de su furia contenida. Llegó en forma de una llamada de Espectro, su voz tensa y cargada de urgencia. Sal, el viejo camarero de la penumbra, el hombre que le había servido whiskies y miradas de tácita comprensión en sus noches más oscuras, había sido brutalmente atacado. No fue un robo, fue un mensaje. Los hombres del patriarca lo habían encontrado en un callejón al salir del trabajo y le habían propinado una paliza salvaje, dejándolo con varios huesos rotos y un recado para la perra rubia que se cree muy lista. El patriarca no olvidaba, y la próxima vez no sería tan amable. Anya escuchó el informe con una quietud mortal. La imagen de Sal, un hombre mayor y esencialmente inofensivo, ensangrentado y dolorido por su culpa, fue la chispa que encendió el polvorín. La tristeza por Javier, la frustración por su vida desarraigada. Todo quedó relegado a un segundo plano, consumido por una rabia fría y cristalina. Ya no se trataba solo de su supervivencia, ni de su orgullo herido. Se trataba de justicia. Se trataba de detener a un monstruo que utilizaba el terror y la violencia como moneda de cambio. «David», dijo Anya a Espectro, su voz desprovista de cualquier emoción, pero con un peso que su antiguo compañero reconoció al instante. «Necesito la ubicación de la fortaleza de Ramos, su nido principal, y necesito todos los detalles de su seguridad. Es hora de terminar esta cacería. Voy a por él». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Espectro conocía ese tono. Era el tono de la Anya que lideraba a los lobos grises en las misiones más suicidas. La diosa de la guerra, en su máxima expresión de furia controlada. «Anya, es una locura», intentó razonar Espectro. «Su villa está fortificada como un búnker. Tiene un ejército de matones. No puedes enfrentarte a él sola». «No estaré sola, David», replicó Anya. «Tendré conmigo cada golpe que le dieron a Sal, cada vida que ese bastardo ha arruinado. Consígueme la información. Yo haré el resto». Espectro,
A regañadientes, pero sabiendo que era inútil intentar disuadirla, accedió. En cuestión de horas, Anya tenía en su poder los planos detallados de la hacienda sombría, la lujosa y aislada villa en las colinas a las afueras de la ciudad, desde donde el patriarca dirigía su imperio. El informe incluía la disposición de las cámaras de seguridad, las rutas de patrulla de los guardias, los puntos ciegos e incluso los hábitos personales de Vicente Ramos y su jefe de seguridad, el brutal Vargas. Anya pasó las siguientes horas estudiando la información, su mente trabajando con la precisión de un ordenador táctico. No era una misión de venganza impulsiva, era una operación quirúrgica diseñada para decapitar a la serpiente. No tenía un ejército a sus espaldas, ni el apoyo logístico de antaño. Solo contaba con sus habilidades, su experiencia y una determinación de hierro. Al amparo de una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo, Anya se deslizó hacia la hacienda sombría, vestida completamente de negro, su rostro endurecido por la concentración. Se movía con la gracia silenciosa de una pantera. Evitó las patrullas perimetrales utilizando el terreno a su favor, aprovechando cada sombra, cada ángulo muerto. Las cámaras de seguridad, gracias a la pericia de Spectro, que había logrado infiltrarse remotamente en el sistema, sufrían interferencias convenientes en los momentos clave. El primer anillo de seguridad cayó sin apenas un susurro. 2 guardias apostados en la entrada de servicio fueron neutralizados con golpes rápidos y precisos en la nuca, dejándolos inconscientes pero vivos. Anya no buscaba matar innecesariamente, solo eliminar obstáculos. Una vez dentro de los muros de la hacienda, la tensión aumentó. Cada pasillo, cada puerta, podía ocultar una amenaza. Se movía con una cautela instintiva, sus sentidos aguzados al máximo, escuchando el más mínimo sonido, anticipando cada posible emboscada. Encontró a otros 2 guardias en el vestíbulo principal, absortos en una partida de cartas. No tuvieron tiempo de reaccionar. Anya los derribó con una serie de movimientos fluidos y letales, utilizando una combinación de llaves de sumisión y golpes incapacitantes. Su objetivo era el despacho del patriarca, situado en el ala oeste de la villa, supuestamente la zona más segura. Pero antes de llegar allí, tuvo que enfrentarse a Vargas, el jefe de seguridad, alertado quizás por algún ruido o por un instinto animal. La interceptó en un amplio salón decorado con un lujo ostentoso y vulgar. Vargas era un hombretón corpulento, con el rostro lleno de cicatrices y una mirada bovina pero astuta. Sonrió con crueldad al ver a Anya. «Así que la perrita ha venido a buscar a su dueño», se burló, sacando un enorme cuchillo de caza de su cinturón. «Lástima que tu viaje termine aquí». La pelea entre Anya y Vargas fue brutal, un choque de titanes en la penumbra del salón. Vargas era fuerte, resistente y despiadado, pero carecía de la técnica y la disciplina de Anya. Ella esquivaba sus embestidas salvajes, utilizando su agilidad para convertir la fuerza de él en su propia debilidad. Los muebles volaban, los cristales se rompían, el aire se llenaba del sonido de los golpes y los gruñidos de esfuerzo. Anya recibió varios golpes, sintiendo el dolor agudo en sus costillas, un corte superficial en el brazo, pero por cada golpe que recibía, devolvía 3, precisos, demoledores. Finalmente, tras una finta magistral, logró desarmar a Vargas y, con una llave de estrangulamiento perfectamente ejecutada, lo dejó inconsciente en el suelo. Un gigante caído, jadeante, pero con la adrenalina bombeando con fuerza. Anya continuó hacia el despacho del patriarca. La puerta estaba cerrada con llave, pero eso no fue un obstáculo para ella. Utilizando un juego de ganzúas que siempre llevaba consigo, la abrió en cuestión de segundos. Vicente Ramos estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, con una copa de brandy en la mano
y una expresión de fría arrogancia en el rostro. No parecía sorprendido de verla. A su lado había 2 guardaespaldas más, jóvenes y nerviosos, apuntándola con sus pistolas. «Impresionante, señorita, quien quiera que sea», dijo el patriarca con una calma fingida. «Ha logrado superar a mi inepto jefe de seguridad, pero me temo que su aventura termina aquí. Se equivoca». «Ramos», replicó Anya, su voz helada. «La que termina aquí es su carrera criminal, y quizás algo más». Los 2 guardaespaldas se tensaron, sus dedos en los gatillos, pero Anya se movió primero. Con una velocidad cegadora, arrojó un pesado cenicero de cristal que había sobre una mesita auxiliar hacia uno de ellos, impactándolo en la cara y haciéndolo caer hacia atrás. Al mismo tiempo, se lanzó hacia el otro, esquivando su disparo por milímetros, y lo neutralizó con una serie de golpes rápidos en el cuello y el pecho. Ahora solo quedaban ella y el patriarca. El anciano mafioso intentó alcanzar un arma oculta en un cajón de su escritorio, pero Anya fue más rápida. Saltó sobre el escritorio, derribando papeles y objetos de valor, y se abalanzó sobre él. El patriarca, a pesar de su edad, luchó con la ferocidad de una rata acorralada, pero no era rival para la furia desatada de la guerrera. Anya lo desarmó de su rabia y de su poder con una frialdad implacable. No lo mató. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Lo redujo, lo inmovilizó, dejándolo humillado y derrotado en el suelo de su propio santuario. Cuando terminó, se quedó de pie sobre él, su pecho subiendo y bajando con la fuerza de la emoción contenida. Había dolor en su rostro y cansancio, pero también una extraña sensación de liberación. Había enfrentado al corazón de las tinieblas y lo había vencido. «Esto es por Sal», susurró, más para sí misma que para el hombre derrotado a sus pies, «y por todos los demás a los que has hecho daño». Sacó su comunicador y envió un mensaje encriptado a espectro objetivo neutralizado. «Posición asegurada. Envía el paquete». El paquete era un dossier completo con todas las pruebas de los crímenes de El Patriarca, que Espectro enviaría anónimamente a las autoridades competentes y a ciertos periodistas de investigación. Anya salió de la villa del Patriarca justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo. No miró atrás. Dejó atrás la violencia, la oscuridad, el hedor de la corrupción. Había librado su última batalla, no como soldado de ninguna nación, sino como una mujer que luchaba por su propia paz, por su propia justicia. La furia de la guerrera, desatada por completo, había arrasado con sus enemigos, y ahora, en el silencio que sigue a la tormenta, solo quedaba esperar el nuevo día. El amanecer que siguió a la caída de la hacienda sombría encontró a Anya en un pequeño apartamento seguro, facilitado por Espectro en un barrio tranquilo y anónimo al otro lado de la ciudad. Las sirenas de la policía, que habían llenado la noche con su lamento ululante, se habían desvanecido, reemplazadas por el canto de los primeros pájaros y el rumor distante del despertar de la urbe. El cuerpo le dolía por las contusiones y el esfuerzo sobrehumano, pero una extraña calma, una lasitud profunda y casi placentera, se había apoderado de su espíritu, había cerrado un círculo, había enfrentado a sus demonios, tanto los externos como los internos, y había sobrevivido. En los días y semanas siguientes, los periódicos y los noticieros se llenaron con los detalles de la espectacular caída del imperio de Vicente el Patriarca Ramos, la redada policial en su fortaleza, desencadenada por una llamada anónima y un dossier de pruebas irrefutables que había aparecido misteriosamente en la mesa del fiscal jefe. Sacó a la luz una cloaca de corrupción, extorsión, tráfico de drogas y asesinatos por encargo. El patriarca y sus principales lugartenientes, incluido un Vargas malherido pero aún desafiante.
Enfrentaban una larga lista de cargos que los mantendrían tras las rejas por el resto de sus vidas. La ciudad respiró aliviada, liberada de uno de sus cánceres más arraigados. Nadie mencionó a la misteriosa mujer que, según algunos rumores dispersos y confusos, de los matones de bajo nivel arrestados, había sido la catalizadora de aquella debacle. Anya Valerius, la exoperaria de los lobos grises, volvió a ser un fantasma, una sombra en la memoria de unos pocos, y así era como ella lo prefería. Con la ayuda de Spectro, Anya abandonó la ciudad unas semanas después, buscando un lugar donde pudiera realmente comenzar de nuevo, lejos de los ecos de la violencia y de los fantasmas de su pasado. Encontró refugio en un pequeño pueblo costero en el norte del país, un lugar de acantilados batidos por el viento, playas solitarias y bosques de pinos que olían a resina y a mar. Alquiló una cabaña sencilla, con vistas al océano, y se dedicó a tareas simples, largas caminatas por la playa, la lectura de los libros que siempre había querido leer, la reparación de viejas redes de pesca para los pocos pescadores locales que la aceptaron con una curiosidad amable y sin preguntas. El dolor por la traición de Javier seguía allí, una cicatriz en el alma que quizás nunca desaparecería por completo, pero ya no era una herida abierta y sangrante. La confrontación con el patriarca, la necesidad de recurrir a todas sus habilidades, a toda su fuerza interior para sobrevivir y para impartir justicia, había tenido un efecto catártico. Le había recordado quién era realmente una guerrera, una superviviente, y una guerrera no se rinde ante el dolor, lo transforma, lo utiliza como combustible. Los recuerdos de sus años en los lobos grises también comenzaron a encontrar su lugar. Ya no eran solo pesadillas llenas de sangre y fuego, sino también el recuerdo de la camaradería, del propósito, del sacrificio por una causa mayor. Comprendió que no podía renegar de esa parte de sí misma, que la había moldeado, que la había convertido en la mujer que era, con sus luces y sus sombras. Un día, mientras paseaba por la playa, encontró a un perro callejero, un mestizo flaco y asustadizo con una pata herida. Con la misma paciencia y determinación que había empleado en sus misiones más peligrosas, se ganó su confianza, lo curó, lo alimentó, lo llamó Sombra, en recuerdo de su propia existencia anterior. El perro se convirtió en su compañero inseparable, un ser vivo al que proteger y cuidar, un ancla a la normalidad y al afecto desinteresado. Spectro la visitaba de vez en cuando, trayéndole noticias del mundo exterior y, a veces, alguna petición discreta de ayuda, algún antiguo contacto en apuros, alguna injusticia flagrante que requería una intervención no oficial. Anya, al principio, se resistió. No quería volver a ese mundo, pero la necesidad de proteger, de impartir su propia forma de justicia, seguía latiendo con fuerza en su interior. Comenzó a aceptar algunos de estos encargos, siempre de forma anónima, siempre con la condición de que fueran casos donde la justicia formal había fracasado o donde los débiles no tenían voz. No era una mercenaria, no lo hacía por dinero, lo hacía porque era su naturaleza, porque el dios de la guerra que llevaba dentro no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de los inocentes. Se convirtió en una especie de leyenda susurrada en ciertos círculos, un ángel vengador, una sombra justiciera que aparecía donde más se la necesitaba y desaparecía sin dejar rastro. Ya no buscaba el amor romántico. Quizás algún día, cuando sus propias cicatrices hubieran sanado por completo, estaría lista para abrir de nuevo su corazón. Pero por ahora, encontraba una satisfacción profunda en su nueva vida, en esa extraña mezcla de soledad elegida y de compromiso anónimo con la justicia. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el océano, tiñendo las olas de un rojo sangre y oro fundido, Anya estaba sentada en el porche de su cabaña, con Sombra acurrucado a sus pies
Había recibido un mensaje de Spectro, una joven periodista de investigación que había destapado una red de corrupción política en una ciudad lejana. Estaba recibiendo amenazas de muerte. Necesitaba protección. Alguien que la mantuviera a salvo mientras publicaba su historia. Anya miró el mar, sintiendo la brisa salada en su rostro. La cicatriz de su ceja apenas era visible ahora, pero seguía siendo un recordatorio. Un recordatorio de su fuerza, de su resiliencia, de su capacidad para renacer de las cenizas. No había encontrado la paz idílica de una jubilación convencional, pero había encontrado algo mucho más valioso, un propósito. Había aceptado todas las facetas de sí misma, la guerrera y la mujer, la dureza y la vulnerabilidad, y en esa aceptación había encontrado una nueva forma de equilibrio, una serenidad forjada en el fuego. Se levantó, acarició la cabeza de Sombra y entró en la cabaña. Cogió una pequeña mochila, la misma que la había acompañado en su huida del patriarca. Metió dentro lo esencial, el dios de la guerra. Retirado quizás nunca se retiraría del todo, pero ahora lucharía en sus propios términos, por sus propias razones. El amanecer después de la batalla no era el final de la guerra, sino el comienzo de una nueva forma de lucharla. Y Anya Valerius, con el corazón lleno de cicatrices sanadas y un nuevo propósito ardiendo en su interior, estaba lista para enfrentarlo. Su danza implacable continuaría, no en los campos de batalla lejanos, sino en las sombras de un mundo que siempre necesitaría héroes anónimos.